Buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. Aquí estamos una vez más, listos para compartir de la palabra del Señor y le damos gracias a Él, ¿verdad? Que nos permite hacerlo a través de estos medios. Mi nombre es Daira y en esta hora yo quiero compartir con usted el testimonio de un personaje que cuenta la Biblia, que tenía una condición que le impedía acercarse a Jesús. Y fue necesaria la asistencia de 4 individuos, a los cuales yo les he llamado los amigos del paralítico. Así que, sin más preámbulos, quiero que me acompañe un momentico al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, a partir del verso 1, y lo vamos a estar comparando, ¿verdad?, con el mismo testimonio que se cuenta ya en Lucas, capítulo 5, verso 17, que es la misma situación, pero Lucas presenta algunos detalles, ¿verdad?, que debemos tomar en cuenta también. Así que dice la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. De modo que Jesús estaba en casa. Y la gente de aquel lugar, la gente de alrededor, oyó que Él estaba ahí. Y allá en Lucas dice que vinieron de las aldeas alrededor, que vinieron de Galilea, que vinieron de Jerusalén, que vinieron de Judea. Un grupo de personas para ver a Jesús, para escuchar a Jesús. Y en medio de ese grupo venía también un grupito, ¿verdad?, que no podía faltar, y era el grupo de los fariseos y de los doctores de la ley. De modo que dice que se anoticiaron de que Jesús estaba en casa. Verso número 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta. O sea que ese lugar se llenó. Era tanta gente que ya no entraban ahí. Y les predicaba la palabra. Se juntaron para escuchar la palabra de Jesús. Acuérdese que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que Él iba de aldea en aldea predicando la palabra, haciendo muchos milagros y prodigios. Y la gente se anoticiaba de eso. ¿Ve? Los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos oían. Jesús comenzó a hacer milagros. La gente era sanada. Y la gente alrededor se anoticiaba, escuchaban de lo que Él, este tal Jesús, hacía. Y querían verlo, querían tocarlo. Dice que hubo una mujer en una ocasión que procuró tan solamente tocar el manto del Maestro. En otra ocasión hubo un individuo llamado Zaqueo. Dice que él procuraba ver a Jesús y se montó en un árbol ahí bien alto para poder ver a Jesús pasar. Procuraban verlo, procuraban escucharlo, lo buscaban, se juntaban para ir a escucharlo, para ir a verlo, a tocarlo. Buscaban tener ese encuentro con Jesús. Yo pienso que esa debería ser una necesidad que en nuestro corazón debe haber. El hambre de buscar, escuchar la palabra de Dios. El deseo de buscar un encuentro con Él.
Así que se juntó la multitud, se juntaron muchos, de manera que ya no entraban en ese lugar. Y sigue diciendo en el verso número 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Llegó este grupo de 4 personas a ese lugar. Y con ellos traían cargado a uno, dice ahí, que era paralítico. Y una persona que es paralítica es una persona que está imposibilitada, que no puede moverse, que no puede movilizarse de un lado a otro. Su condición le impide moverse. Un paralítico es alguien que está paralizado. Según el griego, la palabra paralítico significa alguien que está paralizado o débil. De modo que estos 4 individuos traían a un paralítico a Jesús. Pero en ese trayecto, y no solamente, hermano, mire, el hecho de traer cargada a una persona, pongámonos a analizar este cuadro. Un paralítico es alguien que está paralizado, que no se puede mover, probablemente estaba tirado en el suelo. Para cargar a una persona que no se puede mover es necesario que tú te agaches y lo levantes y lo cargues. Y esa no fue la labor solamente de uno. Eran 4. Hay labores que una sola persona no las puede hacer. Por eso somos un cuerpo en la iglesia. Necesitó la asistencia de 3 más. Que le ayudaran a cargar a este paralítico, a este personaje que no se podía mover por su propia cuenta, para poder acercarse a Jesús. Hay mucha gente que no tiene la libertad de poder acercarse a Jesús, ya sea porque tiene una condición en su vida que le impide acercarse a Él. Acuérdese que nuestro corazón es un corazón que necesita ser sanado. En el trayecto de nuestra vida, nosotros recibimos muchas experiencias que marcan nuestra vida, nuestro corazón. Lo marcan. Experiencias no muy agradables. Desde que somos pequeños, en la trayectoria de nuestra vida, recibimos heridas, golpes que marcan nuestro corazón. Heridas que Dios quiere sanarlas. Heridas que probablemente nos impiden acercarnos a Jesús. Heridas que nos marcan y que nos paralizan. Hay áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, que necesitan ser sanas. Áreas que tal vez están paralizadas y necesitan de la asistencia de una mano amiga. Una mano que sea capaz de agacharse y levantarse y levantarte del suelo donde estés. Hay momentos en nuestra vida que nos podemos encontrar
como ese paralítico. Podemos estar paralizados, sin poder movernos. Y vamos a necesitar la asistencia de esa mano amiga. Que no solamente se agache, te levante, sino que te carga. Te carga en sus hombros para llevarte cerca del Maestro. Cruzando todos los obstáculos que por delante se le presente. Vamos a seguir leyendo, dice allá en el verso número 4, perdón. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire lo que ellos comenzaron a hacer. Dice que descubrieron el techo de donde estaba. El techo, allá arriba. Y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¡Wow! ¿Usted se imagina subirse a un techo? El solo hecho de yo subirme a un techo yo sola es un poco difícil para mí ya a esta edad. Ahora imagínese usted con alguien cargado en los hombros. Va a necesitar la ayuda de más personas. No es una tarea fácil. Personas que estaban dispuestas a subirse al techo con este paralítico cargado en los hombros para entonces, una vez que estén arriba en el techo, hacer un hueco que yo me imagino que no era un hueco pequeñito, era un hueco grande, porque dice que lo bajaron en su lecho. Con tal de acercarlo a Jesús. Yo no sé si usted puede percibir la acción de estos 4 individuos que no les importó lo que tenían por delante, que era una multitud, un obstáculo. Pero ellos decidieron irse por encima de ese obstáculo, subirse al techo y desde ahí hacer que su amigo, que estaba paralítico, pudiera acercarse a Jesús para tan solamente escuchar lo que él predicaba. Porque la palabra de Dios, la sola palabra de Dios, trae libertad. Por eso es que lo buscaban. Y donde quiera que él iba, buscaban verlo, buscaban escucharlo. Pero yo quiero que nos pongamos a meditar un momentico en estos 4 amigos. Estos 4 amigos que no escatimaron lo que por delante tenían. Que vieron la condición de este hombre y no le pasaron pañitos de agua tibia. No. Le pasaron pañitos de agua viva. Nosotros en nuestro caminar en el Señor necesitamos de esos amigos. Que cuando nos vean en una condición de paralítico, nos tomen con esos pañitos de la palabra de Dios y nos digan, eso que tú estás haciendo no le agrada al Señor. Tienes que dejarlo. Tienes que despojarte de esa condición que te paraliza, de esa condición que te impide llegar al Señor.
es necesario que seas sano. Es necesario que esa herida sea sana. Hermano, cuando nosotros nos cortamos, a ver, nosotras las mujeres que cocinamos, que pasamos mucho tiempo en la cocina, bueno, no todas, hay veces que sufrimos un accidente y nos cortamos. Cuando usted tiene una herida, a veces esa herida se infecta y cuando se infecta se hincha y se llena de pus. Para sanar esa herida es necesario limpiar primero toda la pus, toda esa materia que se junta ahí. Y luego de que se ha limpiado, entonces, ¿qué le echan? ¿Qué se pone usted? Alcohol. Téngalo por seguro que eso le va a arder. Pero es necesario echarle alcohol para desinfectarla. Así son las heridas de nuestro corazón. Necesitan la asistencia de alguien que te limpie esa herida. Con paciencia. Entendiendo y sabiendo que el hecho de limpiarla causa dolor, pero es necesario para que venga la sanidad. El hecho de ponerle alcohol a esa herida es necesaria para desinfectarla y que pueda venir la sanidad. En nuestra vida van a haber ocasiones en que vamos a necesitar de esa asistencia, como este paralítico tuvo la asistencia de estos 4 amigos que le hablaron con la verdad. Muchas veces, hermano, la verdad nos duele. La verdad es como ese alcohol que ponemos en la herida. Nos va a arder. Dice en la palabra, creo que es en Jeremías, dice que al principio es amarga. Oh, pero cuando tú la digieres, así como la acción del alcohol en esa piel viva, en esa herida viva, te va a doler. Asimismo, la palabra de Dios, cuando hay una herida en tu corazón, va a llegar y te va a doler y hasta te va a molestar. Vas a querer quitarte el alcohol. Yo me recuerdo cuando yo era pequeña y mi mami me ponía alcohol en las heridas. Yo quería ir volando al grifo de agua y echármelo encima para quitarme el alcohol. Porque eso arde, eso duele. Asimismo es la palabra de Dios. Cuando un amigo la aplica en tu herida. Acuérdese que estos 4 amigos buscaban que este paralítico se acerque a Jesús. Y ese debe ser nuestro objetivo, nuestra intención con aquellas personas, con aquellos paralíticos que tenemos en nuestro alrededor. Llevarles la palabra de Dios, que aunque al principio va a ser amarga, ninguna corrección es agradable, pero es eficaz para sanar nuestro corazón. Estos amigos no escatimaron. Un verdadero amigo te va a hablar con la verdad de Dios para que tú seas sano, para que tú seas libre de esa condición que te ata y que te impide
moverte. Me recuerdo cuando Lázaro murió y ya lo habían enterrado. Lázaro estaba en una condición de muerte. Estaba muerto en la tumba. Ya llevaba días ahí. Y cuando llegó Jesús, le dijo: Lázaro, sal fuera. Lázaro estaba en una condición de muerte. Y el Señor le dice: sal fuera. Y cuando él salió, le dijo a sus discípulos: desatadle. Esos amigos son los que tú y yo necesitamos. Que nos desaten las ataduras que traemos de un pasado. La voz de Jesús diciéndonos: sal fuera, sal de esa condición de pecado, sal de esa condición que te hace ser mentiroso, sal de esa condición de adulterio, sal de esa condición de rencor, sal de esa condición de soberbia. Sal fuera. Y cuando vamos en ese proceso, vemos la asistencia de estos amigos que no les importa lo que tenga que pasar, con tal de que tú y yo nos acerquemos a la presencia de Jesús. Necesitamos de la asistencia de aquellos valientes que te van a hablar con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, para sanar tu corazón, para que endereces tus caminos, para que tu relación con Cristo sea una relación genuina. Y para eso es necesario hablar con la verdad de Dios. Aquellos valientes que te dirán que debes renunciar a los deleites que te atan, a esos deleites que te mantienen paralizado y no te dejan acercarte al Señor, a esos deleites del corazón que te impiden moverte para acercarte a Cristo. Estos amigos son los que te van a poner paños de agua viva. Y el agua viva es la palabra de Dios, la que nos va a libertar de cualquier condición que tú y yo traigamos. Estos amigos son aquellos que corren todo riesgo con tal de verte libre de tus ataduras. Los que subirán al techo como lo hicieron ellos, cargando contigo, con tal de acercarte a Jesús y dejarte a sus pies. Qué valientes esos amigos, que no miden nuestra condición de paralíticos, a la cual en algún momento podemos llegar. Y estos amigos no miden tu condición,
ni te juzgan, ni te rechazan. Simplemente procuran acercarte a Jesús, sabiendo que aunque te digan la verdad y probablemente tú los rechaces por decirte la verdad, ellos de todas maneras van a seguir persistiendo hasta que tú llegues más cerca de Jesús. Dice la palabra, creo que es en Romanos, dice, recibid a los débiles en la fe. Y los débiles en la fe no solamente son aquellos que recién comienzan en el caminar con Cristo. También se puede tratar de una persona que ya ha venido algún tiempo caminando con el Señor. Acuérdese que nosotros estamos en un proceso de limpieza. Traemos muchas heridas en el corazón, en nuestra vida, en nuestra espalda, que deben ser sanadas. Y el Señor poco a poco las va sanando y las va limpiando. Vamos a necesitar de esos amigos que nos ayuden, de esa asistencia que nos ayude a llegar hasta Jesús. Y eso es poco a poco. Poco a poco. Vamos siendo sanos. Vamos siendo más aceptos delante del Señor. Así que cuando un amigo te diga, acércate más al Señor. Tal vez puede ser en un momento donde tu vida ha llegado a una cima de éxito, tal vez, como el testimonio de una chica que hace unos días yo leía, y de hecho de ahí es de donde sale este mensaje. Ella estaba en el tope del éxito, había apenas lanzado su primer CD y fue un éxito total. Pero ella traía en su corazón una muchacha que nació en el Evangelio y traía en su corazón una condición que la mantuvo paralizada, que la mantenía atada a una condición de pecado. Y vinieron estos amigos y le dijeron, tienes que dejar ese puesto de fama para meterte con el Señor. No es fácil, hermano. Cuando una persona está en la cima, en el tope de la fama, de repente que alguien te diga, muy bonito, mucho éxito, pero tu corazón necesita ser sano. O es esto, o es estar cerca de Jesús. Y ella dejó esa fama, renunció a esa fama, con tal de tener sanidad en su corazón sobre una condición de pecado que venía desde hace muchos años en su corazón trabajando. Esos amigos, esos son los que la recogieron en su condición de parálisis y la ayudaron para que ella se acerque a Jesús. Tal vez pudo haber perdido su fama y mucha gente tal vez la puede estar señalando aún. Pero ¿sabe qué?
Su relación con Jesús está siendo restablecida. Y Jesús usó a esos pañitos que le trajeron aliento a través del consejo de la palabra de Dios. Eso que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Así que bájate de ahí y métete con el Señor. Los amigos del paralítico. Vamos a darle gracias al Señor por esos amigos, porque esos son los que engrandecen el reino de Dios y su justicia. Le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir de esta palabra, y espero que haya sido de bendición para su vida. Y cuando encuentre estos amigos, trate de escuchar la voz del Señor a través de los consejos que le dan. Que el Señor los bendiga en esta hora. Los dejo con esta meditación y espero poder volver a compartir una vez más de la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor los bendiga.